Nos habíamos quedado entonces en la página 8. Hicimos el último ejercicio en la clase pasada sobre cuáles de los triángulos eran congruentes entre sí, pero pues no usamos postulados, nada más los mencionamos por ahí. Pero en este ejercicio de la página 9, pues ahora sí vamos a hablar de los postulados y tenemos por acá qué postulado o postulados determinan que los triángulos mostrados son congruentes. Bien, así que veo este par de triángulos y no nada más hay que poner el postulado, sino que hay que justificar por qué. Bien, así que vamos a poner también como la justificación para las letras que aparecen por acá, que nos van a servir para denotar a los ángulos y también a los lados de cada uno de estos triángulos. Por ejemplo, viendo así que observo estas marcas, vamos a ponerlas por acá. Observo esta marca aquí y esta marca por acá, o sea que significa que este lado y este son congruentes entre sí. También puedo ver esta marca por acá y por acá, así que estas dos marcas indican que son congruentes entre sí este par de lados. Y también puedo ver por acá este par de marcas en este par de triángulos, entonces son congruentes estos lados. Y por último también puedo ver una marca por acá en este ángulo y en este ángulo. Bien, y bueno, pues la idea es notar que ahí hay más de un postulado. De los tres postulados que estudiamos la clase pasada para congruencia, hay más de uno que serviría para justificar que los dos triángulos son congruentes. Así que bueno, platícanme en el chat uno de ellos. A ver qué me dicen por acá. Y Fernanda me dice lado, lado, lado. Renato me dice ya los dos de una vez, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Y también María Fernanda dice lado, ángulo, lado. Bien, y nadie mencionó el de ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a ver que efectivamente son solamente esos dos. Bien, tomemos uno de ellos. Así que el primero que me mencionaron, de hecho es el más fácil, es lado, lado, lado. Vamos a justificar esto por el teorema lado, lado, lado. Y bueno, por lado, lado, lado diríamos, bueno, pues la justificación, aquí me piden justifica tu respuesta, la justificación de que esto es lado, 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 pues sería la siguiente. Como el lado AC, aquí le pongo su segmento encima para decir lado o en este caso segmento, el lado AC es congruente con el lado, bueno, nota aquí, las letras que se usan para el triángulo de la derecha son las mismas letras de la izquierda, nada más que están marcadas por estas comillitas. Estas comillitas en matemáticas se leen como prima, o sea que este lado del segundo triángulo se lee como el lado, vamos a ponerlo aquí con negro, A', C', así se lee. Bien, como el lado AC es congruente, ponemos el símbolo de congruencia ahí, al lado A'C', coma. Luego también tomamos otro lado, el que tiene dos marquitas. El lado BC es congruente con el lado, y aquí veo B'C'. Bien. Y lo último que hay que justificar es el tercer lado. Así que el tercer lado que nos queda es el lado AB. El lado AB es congruente con el lado, bueno, el que veo aquí es el lado A'B'. Entonces se puede justificar que los dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo formado por los vértices A', B' y C'. Bien, ok. Así que ese es uno de los postulados que me sirve para justificar. Pero también en el chat me mencionaron al otro. El otro postulado, lo vamos a poner aquí con azul, sería por el postulado lado, ángulo, lado. Y bueno, pues como el único ángulo que tengo aquí congruente en ambos triángulos es el ángulo C con el ángulo C',
Bueno, pues tenemos que utilizar forzosamente los lados adyacentes o también se dice los que están junto a ese ángulo, tanto en el triángulo de la izquierda como en el de la derecha. Así que bueno, pues vamos a tomar esos tres elementos en el orden que quieras, no es forzoso un orden en particular. Así que por el teorema lado, ángulo, lado, diríamos, así como arriba, ¿cómo? Tomemos uno de los lados. Uno de los lados sería el lado AC. Bien, el lado AC es congruente con el lado A'C'. A'C'. Bien, podemos tomar el otro lado adyacente a este ángulo o bien el ángulo. Ahora vamos a tomar el ángulo. Bien, el ángulo en el vértice C es congruente con el ángulo en el vértice C'. Bien. Y por último, el lado que me falta, que es el lado BC. El lado BC es congruente con el lado B'C'. O sea, este lado BC y este lado B'C'. Bueno, entonces ya puedo llegar a la justificación, o más bien la conclusión de esta justificación. Entonces, igual que arriba, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Bien, entonces estas son dos justificaciones con dos teoremas distintos. Entonces esta es una de ellas y esta es la otra por el otro teorema. Bien, con cualquiera de ellas, pues se puede ya determinar que el par de triángulos son congruentes e incluso, como les platicaba la vez pasada, ya sabiendo que los triángulos son congruentes, entonces se podrían deducir algunas otras cosas. O sea, después de esto se puede decir, entonces el ángulo que hay en este vértice B tiene que ser congruente con este que está en B'. Y también el ángulo que está en el vértice A tiene que ser congruente con el ángulo que está en A', ¿verdad? Bien, pero eso ya son las conclusiones que se obtienen después de haber utilizado alguno de estos dos postulados. Bien, entonces me espero un momento por si quieren copiar o preguntar. Si no tienen preguntas, pues podemos avanzar un poco más en esta misma página 9. Ok. Vamos ahora a el siguiente subtema de este tema 1.2, que bueno, pues, nuestro temario está marcado como congruencia, pero bueno, como subtema en este temario de matemáticas quinto está este subtema que se llama segmentos proporcionales y que bueno, más bien yo lo pondría como un tema separado de congruencia, pero bueno, así está nuestro temario. Segmentos proporcionales, bueno, pues eso nos va a llevar más adelante a lo que platicábamos la clase pasada, que era el tema de semejanza entre triángulos, que bueno, en general se puede aplicar a figuras. Pero primero necesitamos ver qué es una proporción. Y bueno, ese es un tema que se ve desde secundaria, también se supone que se estudia en matemáticas cuarto, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar como si nadie supiera nada de proporciones. Empezando con las partes de una proporción. Una proporción está formado por partes y las partes que forman una proporción se llaman razones. ¿Y qué es eso de razón? Así que leemos aquí. Llamamos razón y lo podemos representar con la letra R al resultado de la comparación de dos cantidades de la misma especie y se mide a partir de la división de dos valores. Y
aquí mismo en el enunciado viene qué es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Así que, bueno, pues simplemente si yo comparo dos cantidades, por ejemplo, el peso de dos personas, eso es una razón. Esa comparación se puede hacer a través de una división o bien pues el precio de dos objetos. Por ejemplo, que un dulce me cuesta 2 pesos y otro dulce más grande me cuesta 5 pesos. Ah, bueno, pues la razón que existe entre los precios sería la división de 2 entre 5. Así que bueno, pues eso es una razón. Y si pongo un ejemplo de razón, aquí le pongo ejemplo de razón, podríamos decir que una razón sería lo que acabo de mencionar, así nada más 2 sobre 5. Si le ponemos unidades a cada uno de estos valores, decía, estos son 2 pesos contra 5 pesos, bueno, las unidades se cancelan. Entonces no es necesario ponerle unidades. Por ejemplo, si fueran unidades de longitud, 2 metros sobre 5 metros, las unidades se cancelan. Entonces, una razón, como se comparan cantidades de la misma especie, no debe tener unidades. Las unidades no es necesario ponerlas porque se van a cancelar entre sí. Así que este es un ejemplo sencillo de razón, pero ahora pongamos un ejemplo de proporción. Ejemplo de proporción. Y un ejemplo de proporción, si una proporción es la igualdad entre dos o más razones, bueno, podríamos poner una división. Y noten, las divisiones que estamos poniendo en las razones están expresadas normalmente en forma de fracción. Sí es posible ponerlas así, 2 entre 5, pero pues vamos a acostumbrarnos mejor a ponerlas en forma de fracción para que sea más fácil trabajar con ellas. Así que un ejemplo de proporción podría ser, no sé, que pongamos por acá, ¿qué será? 6 sobre 18. Bueno, 6 sobre 18, tú sabes desde la secundaria o desde la primaria que es una fracción que se puede simplificar. A ver, dime cómo quedaría simplificada esta fracción 6 sobre 18. Me dicen por ahí un tercio, eso es correcto, eso es lo más simplificado, pero también me dice María Fernanda 3 novenos, me dice Diego un medio, ah caray, bueno, por ahí entonces o es un tercio o es un medio, a ver, vamos a tratar de determinar eso. Bien, ok, luego se hacen bolas, así que vamos a ver por qué algunos dijeron un tercio y otros un medio. Y bueno, pues lo que puedo ver con ambos números para empezar, como te enseñaron desde la primaria, es que ambos números tienen mitad. Así que diríamos por acá la mitad, y le ponemos incluso por acá para que quede más claro, la mitad de 6 y la mitad de 18 y de ahí sale el primer resultado que me dieron todavía no completamente simplificado y ese resultado es 3 novenos. Bien, pero estos 3 novenos se pueden simplificar aún más. Entonces voy a poner por acá que ambos números tienen tercera. Así que le pongo por acá entre 3 y entre 3 y llegamos a la simplificación más grande que sería un tercio, ¿verdad? No un medio, luego se hacen bolas por ahí, entonces aguas con eso. Bien, ok, entonces lo que tengo aquí finalmente es una igualdad entre dos o más razones. Y por eso a esto se le llama proporción, con que yo tuviera dos de ellas. O sea, si ustedes desde el inicio me hubieran puesto, pues 6/18 es igual a un tercio, esto ya también es un ejemplo de proporción. Con que haya dos razones que estén igualadas entre sí, esto ya es una proporción. Bien. Pero si pones 3 o más, bueno, pues también es una proporción. A lo mejor incluso le podríamos hacer al revés. Por ejemplo, de este lado, que yo duplique estos números o que los triplique, ¿no? Entonces, si yo duplicara los números, también una proporción sería 12 sobre 36, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estos son ejemplos de proporciones. Bien, ok.
que pues por lo pronto lo dejamos así, que era lo más natural. Tengo la división de 6 sobre 18 que se puede simplificar a 3 novenos y después más simplificado, lo más simplificado posible es un tercio. Bien, ok, así que ahora veamos algunos otros ejemplos para que se entienda bien el concepto de razón y después trabajaremos un poco más con el concepto de proporción. Así que avancemos un poco más por acá diciendo, ejemplo, da la razón, aquí me piden nada más la pura razón de las dimensiones. Y cuando decimos dimensiones, bueno, recuerden que en el plano trabajamos en dos dimensiones. Esas dos dimensiones suelen llamarse el largo y el ancho o el largo y la altura, ¿no? Bien, así que la razón de las dimensiones del primer triángulo con respecto a las del segundo. En este caso, nota que las dimensiones aquí a la izquierda están llamadas con sus nombres particulares para el triángulo, que son las bases. O sea, la base sería la base de la izquierda, le voy a poner B mayúscula, a la base de la derecha le voy a poner B minúscula, y la otra dimensión con respecto a los triángulos puede ser la altura del triángulo, ¿no? Entonces tenemos la altura de la izquierda, que le voy a poner una H mayúscula, y a la altura de la derecha le pongo una H minúscula. Bien, si me piden da la razón de las dimensiones, bueno, pues tenemos dos razones. O sea, la razón de las bases y por otro lado la razón de las alturas. Así que vamos a calcular estas razones. La razón de las bases para empezar. Bueno, la base del triángulo de la izquierda vale... ¿Cuánto vale esta base? Cuenten por ahí. Y también de una vez cuenten la base de la derecha. ¿Qué les da? La base de la izquierda me dice Luna vale 6. Y la de la derecha vale 2. Muy bien. Bueno, recuerden que si no hay nada que indique si son metros, si son yardas, si son centímetros, decíamos que estos son unidades lineales, ¿verdad? Pero bueno, para no estar poniendo en todos lados unidades lineales, como lo platiqué hace rato, si yo a las razones les pongo unidades, por ejemplo que aquí pusiera unidades lineales, de todos modos las unidades se van a cancelar, entonces por el momento mejor ni las nombro. Así que no nos va a importar, porque una vez teniendo las dos bases, lo que hay que hacer es una división. Nada más que hay un pequeño problema. ¿En qué orden se debe hacer esta división? Porque no es lo mismo dividir de aquí para acá o al revés. Bueno, si no hay nada que nos indique lo contrario, vamos a hacer la división como normalmente se escriben las palabras en un libro. O sea, de izquierda a derecha, y si no están de izquierda a derecha, entonces de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso vamos a poner por acá que la razón de las bases le llamo R minúscula y esta razón de las bases es 6, que es la base del triángulo de la izquierda, sobre 2. Pero esta razón se puede simplificar. Y esta razón es igual a, bueno, le podríamos sacar mitad a los dos números, pero también se puede hacer directamente la división. Y si la división es exacta, entonces no es necesario poner la fracción. 6 entre 2, lo más simplificado posible es 3. No le pongas 3 sobre 1, porque 3 sobre 1 es 3, así nada más, ¿no? Eso incluso, bueno, lo voy a resaltar porque luego cuando ustedes contestan sus exámenes, ya sea en Moodle o cuando les pido que hagan procedimiento en papel, bueno, pues cuando tú le pones 3 sobre 1, pues voy a decirte que no está lo más simplificado posible. Es más, voy a sacar la calculadora para mostrar eso. Así que aparezcamos por acá la calculadora. Bien. Y bueno, una de las cosas que pueden hacer este tipo de calculadoras que les recomendé que tengan a la mano es simplificar fracciones. Es más, voy a empezar con la fracción que teníamos hace rato, 6/18. Para los que tienen problemas simplificando fracciones, ya no quiero pretextos. Su calculadora lo hace. Usas el botón de fracción,
le pones en el numerador un 6, en el denominador con la flechita del cursor le pones el 18 y nada de que no sé simplificar y me salió un medio o me salieron 7 cuartos o cosas raras, ¿no? Entonces la simplificación es así de fácil con la calculadora, ¿no? 6 18avos es un tercio. Pero si yo simplifico la fracción 6 sobre 2, no me va a dar 3 sobre 1, me da simplemente 3, ¿verdad? Así que no me pongas 3 sobre 1 cuando el resultado es un número entero y ya, ¿no? Entonces, bueno, así que en la razón no forzosamente tiene que ser una fracción. Bien, si la quieres ver como fracción, entonces en tu cabeza te imaginas que aquí debajo hay un 1, pero no es necesario ponerlo. Bien, ok. Y ahora vamos a calcular la razón de las alturas. Así que, ¿cuánto valen estas alturas de los triángulos y cuánto vale esta razón? Primero sin simplificar y luego simplificada. Así que, bueno, pues me están diciendo por acá en el chat, Renato dice, la altura del triángulo pequeño son 3 unidades. Y la del triángulo grande, perdón. Y la del triángulo pequeño es una unidad, así nada más. Entonces, esta razón sin simplificar sería 3 sobre 1. Pero como lo acabo de comentar, no se deja así. 3 sobre 1 es igual a 3. Bueno, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Bueno, pues que en este caso, para este triángulo, las dimensiones, la razón de las dimensiones, tanto para las bases como para las alturas, me dio, a final de cuentas, cuando simplificamos, me dio el mismo resultado. Así que puedo afirmar lo siguiente. Entonces, la razón de las dimensiones del primer triángulo con respecto al segundo es, bueno, pues en ambos casos nos dio lo mismo. Esta razón es simplemente igual a 3. Este 3 también se puede interpretar con palabras. Lo voy a escribir por acá. El primer triángulo es 3 veces mayor que el segundo. Entonces, bueno, pues este es el cálculo que nos da medir por un lado las bases y por otro lado las alturas. Bueno, que nos haya dado 3 en ambos casos, o sea, tanto al medir las bases como las alturas, es porque este par de triángulos, bueno, pues se dice que son semejantes, pero eso lo veremos más adelante. Podrían haber triángulos donde pues las bases, la razón de las bases y la razón de las alturas no medieran exactamente el mismo número, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no podríamos afirmar que la razón de, no podríamos afirmar algo como esto, que el primer triángulo es 3 veces más grande que el otro, si acaso nada más diríamos, la base del primer triángulo es 3 veces más grande que la del segundo, y también cuál es la razón de las alturas, ¿no? Bien, ok, bueno. Me están comentando algo por aquí en el chat, así que la razón vale 3, ok. Así que me espero un momento por si quieren copiar o preguntar. Y bueno, pues aquí tenemos una igualdad entre dos razones y esto finalmente, pues como lo mencionamos allá arriba, es una proporción. Pero vamos a practicar con más comparaciones de dos cantidades de la misma especie para hallar otros tipos de razón. Bien, así que si no hay dudas, avancemos un poco más. Y continuamos con este ejercicio que además nos va a servir para platicar de una ley interesante que se conoce como la ley cuadrático-cúbica que está mencionada en la parte de abajo. Bien, ejercicios compara ambos cuadrados, pero ¿qué es lo que hay que comparar? Bueno, hay varias cosas que se pueden comparar entre ambos cuadrados. Bueno, en este caso vamos a hacer la comparación, por un lado, de el perímetro.
Y el perímetro, bueno, desde la primaria sabes que es lo que mide alrededor cada uno de los cuadrados, ¿no? Bien. Y por otro lado vamos a hacer la comparación de las áreas. Y el área es lo que encierra cada uno de estos cuadrados, ¿verdad que sí? Así que hagamos por separado la comparación de los perímetros. Y bueno, contestemos este enunciado. El perímetro del primer cuadrado, ¿cómo es con respecto al perímetro del segundo? Así que para saber qué tan pequeño, porque lo que es evidente aquí es que este cuadrado es más pequeño que el de la derecha, bueno, pues el perímetro también va a ser más pequeño, pero ¿en qué razón o en qué proporción, no? Bien, así que para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues la sugerencia es calcular los perímetros. Por ejemplo, si al cuadrado de la izquierda le pongo aquí perímetro 1, así lo abrevio como P subíndice 1, bueno, pues cuánto mide este perímetro y también puedo calcular el perímetro 2. Así que, ¿cuál sería esa razón? Me dice Luna que sería 12 del más grande. Ah, ok, o sea que el perímetro 2 es 12, ¿verdad? Es porque aquí es 3, 6, 9 y 12, ¿verdad? Entonces, bueno, pero quitemos eso. Y 4, también me comenta Luna, 4 la del más pequeño. Pero si quiero entonces comparar, es a través de una razón. Entonces aquí le podemos poner entre paréntesis usando una razón, usando razón. La razón es una comparación de dos cantidades a través de una división. Y pues como lo dijimos en el ejercicio anterior, si no sabemos en qué orden o no nos dan una indicación de en qué orden, bueno, pues se debe hacer pues así como se lee, de izquierda a derecha. Así que la razón en la que los perímetros están divididos, la razón del perímetro 1 sobre el perímetro 2, es igual a ¿cuánto? Primero sin simplificar y luego simplificado. Platícame en el chat. ¿Cuál es esa razón? La razón me dice Renato que es 3. No, no es 3, Renato, pero Luna y Diego me dicen un tercio. Esa ya es simplificada. Pero sí, había preguntado inicialmente sin simplificar. Es de aquí para acá 4 doceavos. Pero ambos números, lo más simplificado posible, los dos números tienen como máximo común divisor al 4. Entonces nos sale que cuarta del numerador es 1 y cuarta del denominador es 3, ¿verdad? Así que esta razón es un tercio como salió hace ratito en otro ejercicio. Y bueno, este un tercio me indica que el perímetro, ahora sí podemos contestar esto. El perímetro del primer cuadrado, ¿cómo es? Bueno, ¿qué escribirías aquí con palabras? A ver, dímelo en el chat. Bueno, me dice José Ferrer que es 3 veces menor. Sí, sí se puede decir que es 3 veces menor. O decir que, me dice María Fernanda, que es un tercio menor. Bueno, yo diría que otra manera de escribirlo sería ese un tercio se antoja como para decir que mide la tercera parte, ¿verdad? Es la tercera parte, voy a escribirlo yo así. Si tú quieres ponerle 3 veces menor o un tercio menor, también está bien. Entonces no es forzoso que lo pongas exactamente como yo. Pero entonces yo aquí le voy a poner que el perímetro del primer cuadrado es la tercera parte de la del segundo. La tercera parte del segundo. Y es lo mismo, ¿no? La tercera parte del segundo. Pero bueno, pues uno podría pensar, si el perímetro del cuadrado que está a la izquierda es la tercera parte del segundo, que por cierto, esa razón también sería la misma que tenemos en las bases. ¿Verdad que esta base y esta base también tienen esta comparación, esta razón? Pues, o sea, la base del primer cuadrado es la tercera parte de la del segundo, ¿verdad que sí? Pues también a lo mejor podríamos decir, pues el área del primer cuadrado es la tercera parte de la del segundo, ¿y qué crees? Que no.
Y eso se debe a lo que vamos a nombrar por aquí abajo como la ley cuadrático-cúbica, pero ahorita la presentamos. Pero para encontrar esas áreas, o sea, más bien la razón entre las áreas, la comparación entre las áreas del primer cuadrado con respecto a la del segundo, pues primero la sugerencia es encontrar las dos áreas. Y bueno, pues podemos usar aquí el espacio que hay a la derecha, o si prefieres aquí abajo, bueno, voy a usar aquí a la derecha. Si yo digo que el triángulo de la izquierda tiene una cierta área que le voy a llamar área 1 y el cuadrado de la derecha tiene un área 2, ¿cuáles son los valores de esas áreas o superficies? ¿Cuánto vale el área 1? ¿Y cuánto vale el área 2? Y me comentan en el chat, el área 1 dice Luna que vale 1. Y efectivamente vale 1 y Montserrat me dice 1 y 9 ya de una vez. Y también Luna por ahí dice 9 el área 2. Y bueno, en este caso en particular, aquí sí voy a poner unidades. El área 1 mide 1 y ¿un qué? Bueno, podría ser un centímetro cuadrado, un metro cuadrado, una yarda cuadrada. Bueno, en este caso, como no sabemos qué medida hay de aquí para acá, si son centímetros, metros o yardas. Entonces le ponemos una unidad cuadrada. Así se miden entonces las áreas en unidades cuadradas. Bien, y el área 2 sería 9 unidades cuadradas. Bien, así que eso es lo que saldría por acá. Bien, área 1 es 1, área 2 es 9. Bien, Karen. Pero bueno, pues ya que tenemos estas dos áreas, que en este caso el área 2 salió de multiplicar la base por la altura, o también como lo conocen ustedes desde la primaria, lado por lado. Entonces 3 por 3 es 9, que es lo mismo que elevar 3 al cuadrado, ¿verdad? Bien, o 3 a la 2. Bien, bueno, finalmente el área 2 vale 9 unidades cuadradas y ahora sí podemos hacer la comparación de las razones. La razón sería 1 sobre 9 y no como salió por acá, un tercio. El área entonces es un noveno y eso es lo que vamos a escribir entonces en este renglón. Bien, el área del primer cuadrado ya no es la tercera parte de la del segundo, eso era en cuanto a las unidades lineales, sino que el área del primer cuadrado es, lo ponemos por acá, así como arriba le puse la tercera parte, aquí le voy a poner la novena parte. Corrijo otra vez esto, novena parte de la del segundo. Si le quieres poner un noveno de la del segundo, está bien. Y bueno, pues, ¿por qué entonces no se mantuvo la misma proporción cuando medimos los perímetros por un lado y por otro lado las áreas? Bien, pues eso, como les platicaba hace rato, se debe a esta ley que vamos a presentar como ley cuadrático-cúbica y que, bueno, pues la definición que trae Wikipedia, aunque pueden encontrar en muchos lugares esta definición, bueno, pues dice que cuando un objeto se somete a un aumento, bueno, podría ser aumento o una disminución proporcional en tamaño. Bien, aquí le puedo poner incluso o disminución. Bien. O también se le puede llamar aumento negativo, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso de manera genérica le llaman aumento, ¿no? Cuando un objeto se somete a un aumento proporcional en tamaño, su nueva superficie, y cuando decimos superficie, bueno, es lo mismo que decir área, es proporcional al cuadrado del multiplicador. Ahorita les explico qué es esto del cuadrado del multiplicador. Y su nuevo volumen, y bueno, esto no lo hemos analizado aquí porque volumen son figuras que tienen tres dimensiones, es proporcional al cubo del multiplicador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a poner unas notas por acá al respecto.
Vamos a duplicar en los dos cuadraditos que tenemos por acá. Y ahora vamos a pensar de manera distinta lo mismo que escribimos arriba. Voy a poner entonces este cuadradito de una unidad cuadrada por lado. Aquí está. Bien, un poquito más para acá. Ahí está. Y este otro cuadrado, vamos a poner un poquito más adelante, de 3 unidades por lado. Bien. Pero ahora en vez de pensar en razones, voy a pensar que, pues de alguna manera, para obtener el cuadrado que está a la derecha, lo que se hizo fue una transformación a este cuadrado y se utilizó un multiplicador y en este caso el multiplicador es 3, así que voy a decir esto, por 3. Por 3, bueno, ¿por qué? Porque esta base medía una unidad y esta otra base es esta unidad multiplicada por 3, ¿no? O sea, 1 por 3 y nos da este 3, ¿no? Esa cantidad es una cantidad, como dije en la clase pasada, una cantidad lineal, o sea que se mide en unidades lineales, se mide en metros, se mide en centímetros, bueno, ok. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el área no mantiene ese multiplicador, sino que lo que dice por acá es lo siguiente. La nueva superficie es proporcional, pero ya no a lo que diga este multiplicador, sino al cuadrado del multiplicador. Así que si hablamos ahora de las áreas, el área de este primer cuadrado, pues habíamos dicho que vale, vamos a poner aquí, área 1 vale una unidad cuadrada, ¿verdad que sí? Pero ahora no multiplico por 3 para obtener el área de este segundo cuadrado. Ahora debo multiplicar, aquí le pongo área 2, este 1 lo debo multiplicar por 3 pero al cuadrado, ¿verdad que sí? Bueno, dejen pongo más chiquito este por, porque normalmente el por aquí en matemáticas se confunde con la x, entonces, bueno, debo usar el por más chiquito para que no lo vean como x. ¿Y qué ocurrió? Que 1 por 3 al cuadrado nos da el 9 que sabíamos de antemano que tenía esta área 2, ¿verdad que sí? El área 2 vale 9. Ok, pero más podemos ir un poco más lejos para hablar, como dice por acá, del volumen. Y bueno, para hablar del volumen, entonces ahora voy a tratar de, en nuestro libro, pues de entender o más bien de representar no un cuadrado, sino más bien un cubo. Y para eso, pues imagínate que las rayitas que voy a poner aquí están en perspectiva, así que voy a poner aquí si tengo un cuadrado, pues voy a imaginarme que le estoy dando profundidad a este cuadrado para convertirlo en un cubo. Y bueno, entonces voy a poner aquí abajo que este cubo tendría un cierto volumen. ¿Cuál sería el volumen para este cubito pequeño? ¿Qué le pongo aquí? Si es un cubo y cada uno de sus aristas, ahora ya no se llaman lados, se llaman aristas, cada una de sus aristas mide 1, entonces, bueno, pues me dice Montserrat, pues mide 1, ¿un qué? Bueno, pues así como hace rato le pusimos una unidad cuadrada, el volumen aquí es una unidad cúbica. Pero que, ¿qué creen? Que si yo multiplico esta figura para que se vuelva 3 veces más grande en sus cantidades lineales, entonces igual que sucedió por acá, si esta arista se multiplicó por 3 para decir que esta base vale 3, esta altura también vale 3, entonces vamos a imaginarnos el cubo de esta figura más o menos así. Más o menos así quedaría este cubo. Así, así y así. Y bueno, entonces mide 3 en esta arista, 3 en esta arista, o sea, 3 de base, 3 de altura y 3 de profundidad. Entonces, ¿cuál sería ese segundo volumen? Platícame en el chat.
3 por 3 por 3, 27 unidades cúbicas, me dice Karen. Es correcto. Pero entonces vamos a explicarlo de esta otra manera. Ese 27, en vez de sacarlo de aquí como 3 por 3 por 3, se podría haber sacado con este multiplicador. O sea, el cubo se volvió aparentemente 3 veces más grande en sus dimensiones, o sea, en el largo, en el ancho y en la altura. Pero, como dice por acá, el nuevo volumen es proporcional al cubo del multiplicador, o sea que tomaría este volumen, y así como aquí dije, el área 2 es 1 por 3 al cuadrado, este volumen 2 sería 1 por 3 y al cubo. Y 3 al cubo es precisamente lo que me mencionaban en el chat. 3 por 3 son 9 y 3 y por otro 3 son 27. Así que aquí serían 27 unidades cúbicas. Bien. Ok, bueno, pues esto es lo que llamamos ley cuadrático-cúbica. Es un ejemplo para tratar de que entiendas mejor esto de las unidades, más bien de la proporción que existe eh, entre las cantidades lineales, entre las cantidades cuadradas que miden áreas y entre las cantidades cúbicas que miden volúmenes. Bien. Y bueno, pues ahorita no vamos a mencionar nada más al respecto, es nada más parte de que entiendas mejor el concepto de razón y de proporción. Así que regresemos a los ejemplos correspondientes. Y bueno, por cierto, si esto pues no te ocupo, obviamente no cabe aquí debajo de esta definición en tu libro, porque pues viene hasta el final de la página. Bueno, esta parte si la vas a poner en tu libro puede ir en la parte de atrás y cuando te pida la evidencia de que tienes tu libro completo, pues puedes tomarle foto a la parte de atrás de la hoja, ¿no? Bien, ok, para que no se apriete todo por ahí. Bien, espero un momento por si tienen dudas. Y si no hay dudas, hagamos otro ejercicio en la página siguiente para comparar dos cantidades de la misma especie, o sea, calcular razones y en algunos casos proporciones. Bien, entonces tenemos por acá este otro ejercicio donde ahora ya no vamos a comparar ni cantidades lineales, ni áreas, ni volúmenes, sino que en este caso se comparan masas. Bien, leamos, si la masa aproximada de la Luna es de, y bueno, noten aquí, tienen un número con potencia de 10 que, bueno, se suele utilizar esto que llamamos potencia de 10 para representar cantidades o muy grandes o cuando este exponente es de signo negativo, sabes que representan cantidades muy pequeñas. Eso se supone que te lo deben platicar en matemáticas cuarto, pero si no, bueno, pues ahorita voy a dar algunos detalles de esto. Bueno, este número multiplicado por 10 a la 22 significa que, bueno, como nuestro sistema es decimal, significa que si se multiplicara no por 10 a la 22, sino nada más por 10, este punto decimal se recorrería un lugar. Si fuera por 10 al cuadrado, que es 100, se recorrería dos lugares. Si fuera por 10 al cubo, que es 1000, se recorrería tres lugares. Eso significa que este por 10 a la 22 hace que el punto decimal se recorra 22 lugares y que sería un 7.35, más bien ya no pondríamos el punto, sino que diríamos 7.35. Ya llevamos dos lugares hasta aquí y me faltarían todavía otros 20 ¿qué le pondríamos? 20 ceros. Ese número sería muy difícil de leerlo, sería un número pues que tiene que ver con los trillones. Y en vez de leerlo, pues simplemente decimos que se puede representar con esto que llamamos potencia de 10. Y eso es porque en este caso particular, lo que es la masa de la Luna y también la masa del planeta Tierra son pues muy grandes como para ser representadas por números pequeños, ¿no? Bien, ok. Así que, bueno, pues seguimos leyendo. Si la masa de la Luna es 7.35 por 10 a la 22 kilogramos
y el planeta Tierra tiene una masa aproximada de 5.9535 por 10 a la 24 kilogramos. Nota, aquí esta potencia de 10 es mayor que esta, y ya nada más por eso pues, se sabe que la masa de la Tierra pues, es más grande que la de la Luna, ¿no? Bueno, eso es lógico. Bien, ¿qué nos están preguntando? La razón de la masa de la Luna, y aquí sí nos especifican el orden, de la masa de la Luna con respecto a la de la Tierra. O sea, si me mencionan primero a la Luna, bueno, pues vamos a decir que esta masa de la Luna le puedo llamar m subíndice 1 y a la masa de la Tierra le puedo llamar m subíndice 2. Y pues la razón entre las dos masas debe ser en ese orden, m1 sobre m2. Bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues simplemente sustituir las masas. Y al sustituir las masas diríamos, la masa de la Luna es, lo ponemos aquí, como 7.35 por, así con un por chiquito, por 10 a la 22. Y ni para qué le pongo kilogramos, porque la otra cantidad también está en kilogramos y se va a cancelar la unidad, ¿no? Bien. Y en el denominador ponemos la masa de la Tierra. Así que para poner esta masa de la Tierra, nada más transcribimos 5.9535 por 10 a la 24. En teoría, ustedes deberían saber resolver esto, así, pues con algunos teoremas de matemáticas cuarto, como que por ejemplo aquí tenemos la misma base con distintos exponentes y por ahí les enseñaron que hay un teorema donde se restan los exponentes y demás, y también se pueden dividir este par de números a mano. Pero bueno, pues si les voy a dar permiso de usar la calculadora tanto en clase como en las tareas como en los exámenes, entonces pues para qué nos metemos en rollos, pues mejor les enseño a usar la calculadora con esto y ya. Así que saquemos la calculadora, qué bueno que ya la tienen a la mano, les pedí que la tengan como parte del material. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, pues vamos a poner, así como está escrito, la razón, bueno, más bien la fracción. La fracción, el botón de fracción, pongo en el numerador, así como está escrito, puedo escribir 7.35, la tecla de por, el 10. Y para indicar que quiero elevar ese 10 a la 22, puedo usar este botón que dice X superíndice cuadrito. Aquí me va a aparecer entonces un superíndice. Ahí está ese cuadrito y ahí voy a poner el 22. Bien, esa es una de las maneras de poner una potencia de 10 en estas calculadoras, pero no es la única. Así que en la parte de abajo voy a presentarles otra manera de poner la potencia de 10. Y en la parte de abajo ponemos 5.9535. Y bueno, pues aquí abajo nota que hay un botón que dice específicamente por 10 a la X en vez de usar el que usamos arriba. Bien, nada más que a mí este botón en particular no me gusta mucho por la manera en la que en la que se presenta esto en pantalla, ¿no? Bien, así que nota qué es lo que va a ocurrir. Me va a poner un 10 chiquito, mira, ahí está. Un por 10 en vez del 10 grande que tengo acá arriba. Y sin tener que ponerle el botón de exponente, inmediatamente le debo poner este exponente que es el 24. Así que se va a ver medio raro. Así le debo poner por 10 y eso según la calculadora lo debe leer como por 10 elevado a la 24 cuando se vería más bien como un 1024 medio raro, ¿no? Así que por eso no me gusta mucho este botón, prefiero la anotación de arriba, pero bueno, lo menciono para que sepas cuál es la diferencia entre los dos métodos. Si tú usas el mismo método de arriba, abajo, o lo haces como yo, o usas la tecla de por 10 a la X tanto para arriba como para abajo, de todos modos el resultado tiene que ser el mismo. A ver, los que ya lo tienen en su calculadora, ¿qué les dio la calculadora ya simplificado? Y Karen dice que le dio 1/81. ¿Será? A ver, chequen los demás.
Paola dice que le dio 21 sobre 1700. Pero María Fernanda confirma, le dio 1/81. A ver, entonces voy a ponerle el igual, a ver qué me da a mí. Ah, sí, me dio 1/81. Ah, qué maravillosa es la tecnología. Entonces ya no tuvimos que hacerlo a mano. Si te salió mal, Paola, bueno, checa por qué. Entonces, a lo mejor corrige algunas cositas por acá, a lo mejor te faltó un dígito o a lo mejor cambiaste de lugar alguno de estos números. Y pues bueno, podemos editar esto con el cursor. Por ejemplo, que no me gustó esto porque lo escribió medio raro y sospecho que está mal. Ah, bueno, pues lo borro con la tecla del y voy a usar el otro método. Le voy a poner aquí por 10 elevado a la 24. Y como dije hace rato, me debe dar lo mismo, ¿no? Ahí está. 1/81. Bien, entonces pongamos esa razón por acá. La razón es 1/81. ¿Qué significaría este 1/81? Bueno, pues que cuando comparamos la masa de la Luna con respecto a la masa de la Tierra, es la 81ª parte, ¿verdad? Bueno, se ve medio raro porque dirían, pero si yo sé que más o menos el diámetro de la Luna es como la sexta parte del diámetro de la Tierra. Sí, pero esa es la razón de los diámetros, como pasó hace rato con la ley cuadrático-cúbica. Las razones entre las áreas y entre los volúmenes y entre las cantidades lineales o en este caso entre las masas no siempre dan el mismo resultado, ¿verdad? Así que, bueno, pues eso es lo que está ocurriendo por acá. Y ya voy a cerrar la calculadora, que luego la dejo abierta, se me olvida. Como comentario, cuando tú a la hora de hacer exámenes o tareas en Moodle tengas como resultado algo como esto, bueno, pues en Moodle a veces no hay manera de poner la fracción así, entonces tienes que ponerla en una sola línea. A esto se le llama lenguaje de línea. Así que aquí le voy a poner en Moodle. Ya después hablaremos de cómo vamos a hacer las evaluaciones en Moodle. Por el momento todavía no. Bien. Así que en Moodle, cuando tengamos que trabajar, pues el resultado se debe poner con diagonal. Y eso es intuitivo por el momento, ¿no? 1/81. Bien. Sin ponerle espacios, sin ponerle caracteres raros aparte de eso, porque a veces me lo ponen así, 1 espacio diagonal 81 y se las pone mal el programa, ¿no? Entonces, no, sin espacios, así, tal y como está. Bueno, pues sigamos entonces. ¿Y qué más tenemos en esta página 10? Observa la figura y contesta. Bueno, tenemos en esta figura tres segmentos que están divididos y además puedo observar que están divididos en partes iguales. ¿Cómo sé que están divididos en partes iguales? Bueno, por estas U's. Si aquí dice U, que es lo mismo que unidad lineal, o sea, simplemente U, no tiene un cuadrado ni tiene un cubo. Entonces, bueno, pues significa que del punto A al punto B hay una unidad. Pero del punto C al punto D hay tres de esas mismas unidades y del punto E al punto F hay seis de esas mismas unidades, ¿verdad? Bien, así que los puntos que están en los segmentos están uniformemente espaciados y bueno, pues la idea es, sin saber si estas unidades son centímetros, metros o lo que sea, no importa qué es lo que sea, vamos a calcular las razones. Esto que tenemos aquí es una razón y me están pidiendo para comenzar la razón que existe entre la medida de los segmentos AB y CD. Así que, bueno, pues vean en la figura y díganme cuánto vale esa razón
si es necesario simplificarla, también denla simplificada. Y bueno, en este caso no fue necesario, me dice Luna, un tercio. Pues sí, no, es muy fácil. El segmento AB mide una unidad y el segmento CD mide 3 unidades y ya, no hay nada que simplificar. Entonces, esta es la razón que existe entre estos dos segmentos, que también significa que el segmento AB es la tercera parte de lo que mide el segmento CD. Bien. Ok, y esta otra razón, la razón CD sobre F, ¿qué les da por acá? Y ya me contestó por acá Diego, que simplificada da un medio. Luna y Miguel me la dieron sin simplificar. Bueno, pues vamos a ponerla primero sin simplificar y luego simplificada. Bien, sin simplificar, significaría por acá que el segmento CD vale 3 unidades sobre lo que mide el segmento EF, que son 6 unidades. Bien, pero simplificada, entonces 3 sobre 6, pues me da tercera arriba 1 y tercera abajo son 2. Bien, pero a veces se hacen bolas y dicen cosas raras. Les voy a platicar qué es lo que suele ocurrir. Dicen por acá, pues tercera de 3 es 1 y mitad de 6 son 3. No, por favor, aguas con esto. ¿Cómo que tercera arriba y mitad abajo? Pues no, ¿verdad? Entonces, si vas a sacar tercera arriba, también es tercera abajo y la tercera de 6 es 2, ¿no? Bien, así que cuidado con la simplificación. Bien. Ok, tenemos otra pregunta más por acá. ¿Es correcto afirmar que estas razones AB sobre CD, que es esta razón? Vamos a ponerle aquí una marquita. Esta razón está por acá. ¿Y estas son iguales? ¿Sí fueron iguales o no? Esta razón es la de acá. ¿Fueron iguales o no? Y bueno, me contestan en el chat que no, ¿verdad? Entonces, bueno, pero si por ejemplo me hubiera equivocado, como les platicé hace rato, que en vez de ponerle aquí tercera arriba y le hubiera puesto abajo mitad, entonces, digo, mitad de 6 son 3, entonces dicen, sí, esta y esta son iguales, no es cierto, ¿verdad? Entonces, cuidado con la simplificación. Bien, y por eso es necesario simplificar y obligatorio. Cuando tengamos un ejercicio donde el resultado sea fraccionario, si se podía simplificar la fracción y no lo haces, como lo mencioné hace rato, pues el resultado pues o va a bajar décimas o de plano el programa te lo va a poner mal. Bien, ok. Así que aquí le ponemos que no es correcto afirmar que son iguales. Pero si ya entendiste que aquí calculamos este par de razones, empezamos con la razón de AB sobre la medida del segmento CD. Y luego dividimos la medida del segmento CD entre el segmento EF. No son las únicas razones que se pueden establecer en esta figura. Hay otras razones que podemos establecer. Bien, ¿cómo cuáles? Bueno, les voy a adelantar, hay otras 4 razones que se pueden establecer, así que mencióname por ahí en el chat como cuáles razones podrías mencionar y cuánto vale. Por ahí ya tengo algo en el chat. Bueno, me dice Luna, un sexto, pero ¿qué dividiste? Ahora sí, me dice AB y EF. Es correcto, vamos a escribirlo aquí abajo. Si dividimos la medida del segmento AB, el segmento AB ya habíamos dicho que medía una unidad. Y el segmento EF todavía se alcanza a ver en pantalla, mide 6 unidades y ya, este es un ejemplo más de razón y ya llevamos entonces por acá 3 de las 6 que va a haber en total.
pero pues faltan más. Así que, ¿qué otras razones podrías mencionar en esta misma gráfica? Coméntame en el chat. Bien, ahí tengo otro comentario. Y sí, María Fernanda dice ahora F sobre AB. O sea que es la misma razón que me dio Luna, pero al revés. O sea, no es lo mismo ir en este orden de aquí para acá que ir de regreso. Es más, voy a poner la flechita del lado derecho. EF entre AB. Esa es otra razón. Así que escribamos esa. EF sobre AB es igual a 6 sobre 1, pero no se debe dejar así como lo comenté hace rato. F sobre AB es 6, así nada más. ¿Qué significa? Que el segmento EF es 6 veces más grande que el segmento AB. Bien, ok. Pero tenemos entonces por ahí otras razones que me están platicando en el chat. Y me dice por acá, Isabela, ¿se puede AD y EF? Pues yo creo que sí. A ver, vamos a ver si no la hemos mencionado. AD y EF sería... Ah, más bien dices de aquí para acá. Pues, o sea, pero ¿cuánto me diría de aquí para acá? AD sobre EF. No, yo creo que no. A lo mejor te confundiste de letras. Sino simplemente establecer el segmento AD Isabela, pues no sabría yo cuánto mide ese segmento AD y además pues esto pues no forzosamente están ubicados en esa posición, son nada más representaciones de segmentos, ¿no? Entonces no, se necesita nada más manejar los segmentos que vemos en pantalla, o sea, el segmento AB, el segmento CD y el segmento EF, ¿no? Bien, así que no, simplemente manejar el segmento que va de aquí para acá, o por ejemplo de aquí para acá, pues quién sabe cuánto mida, ¿no? Entonces no vamos a manejar eso. Bien, así que vamos a ver qué más me comentaron. Bien, tienen por ahí otros datos. Ok. F sobre CD me dice María Fernanda, así que vamos a anotarlo por acá. F sobre CD y dice que vale 2. F sobre CD sería equivalente a dividir en este orden estos dos segmentos. Bien, y es cierto, vale 2. Vamos a escribir. F, que vale 6, lo dividimos entre el segmento CD, que vale 3. Y lo más simplificado posible es 2, que significa que el segmento EF, y aquí lo puedo ver arriba, mide el doble de lo que mide el segmento CD. Pero bueno, quitemos esas marcas. Bien, ok. Y también por acá ya llevamos 5 de las razones y nada más nos falta una. Así que déjenme ver quién contestó primero. Y Luna estableció CD sobre AB. Ah, sí, esa es la que falta, ¿verdad? CD sobre AB. Nada más que no me dijo cuánto vale, así que veo a ver si alguien contestó cuánto vale. Ahora sí, CD y AB dice Fernanda que vale 3. Pues sí, entonces esa es la que faltaba. Bien, vamos a poner una flechita. Falta nada más de aquí para acá. Ok, así que establezcamos eso. El segmento CD sobre el segmento AB valdría 3 sobre 1. Y bueno, pues lo escribo por acá. El segmento CD, que vale 3. El segmento AB, que vale 1. Y pues esto finalmente nos da un 3 y ya. Pero bueno, para ver esto de manera más global, bueno, todos estos son distintas razones, eso es lo que nos pidieron por acá, obtener otras razones. Para que lo veamos de manera más global, pues déjenme alejo un poquito por si quieren copiar o preguntar algo de lo que acaba de ocurrir. Y ya no hay más razones, son solamente esas 6, ¿no? Ya hicimos tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba todas las posibilidades.
Como ven, no está difícil, veo que no tienen dudas y podemos avanzar un poco más. Y bueno, ahora viene por acá lo que vamos a llamar el teorema fundamental de las proporciones y que se supone que también se los debieron platicar en secundaria o a lo mejor en mate cuarto, pero si no, bueno, pues no es un teorema muy difícil y que básicamente este teorema lo platico porque nos va a servir para justificar algo que llamamos regla de tres. Así que teorema fundamental de las proporciones. En toda proporción, y bueno, recordemos que una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Esto es un ejemplo de una proporción, nada más que aquí no hay números, hay letras que representan a números reales, ¿no? Bien, en toda proporción, pero dejen quito estas marcas, el producto, y cuando decimos producto, producto no es otra cosa que el resultado de una multiplicación. Aquí le puedo poner abreviado multiplicación, ¿no? Mult. Producto, resultado de una multiplicación de los términos medios es igual al producto de los términos extremos. Pero bueno, entonces también tengo que mencionarles en una proporción qué son los términos medios y qué son los términos extremos. Bueno, pues esto se refiere a, como por ejemplo, cuando tú tienes la ley del sándwich, cuando tienes A sobre B y luego todo esto con C sobre D, a los que están aquí se les llama términos medios. En este caso son B y C, ¿no? Y a los que están hasta arriba y hasta abajo se les llama extremos. Entonces, bueno, nada más que en este caso están puestos no en una división, sino en una igualdad entre dos fracciones. Bueno, entonces esto nada más es una referencia, no es para que se lo aprendan, déjenle, le borro por acá esto, sino que más bien es un recordatorio para que sepamos quiénes son los medios, que serían estos dos que puse en amarillo. Vamos a ponerlos por acá con unas flechitas. Medios son B y C. Aquí le pongo flechita por acá y flechita por allá. Y los otros, los que quedaron, A y D, se les conoce con el nombre de extremos. Entonces, tanto D como el término A. Entonces le llamamos extremos. Bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que este teorema fundamental de las proporciones afirma que cuando multiplicamos los medios, y los medios están por acá, vamos a ponerlo mejor con amarillo, aquí está B por C, el resultado de multiplicar los medios da lo mismo que multiplicar los extremos. Y los extremos en este caso son A y D, aquí están, ¿no? Bueno, pues esa es la conclusión con lenguaje matemático. Bien, bueno, para entender este teorema fundamental de las proporciones, bueno, pues con las letras es un poco más difícil. Ahorita voy a regresar a ellas, pero con números va a ser un poco más fácil. En este ejemplo tenemos la razón 15 veinteavos y podríamos establecer una proporción válida para 15 veinteavos. En realidad, bueno, la idea es poner aquí un par de numeritos tales que esta razón pues sea equivalente a la que pongamos por acá. Así que dime, ¿qué pondrías de este lado derecho? Digo, no hay una sola respuesta, pero ¿qué pondrías aquí y acá? Me dice María Fernanda, 5 cuartos, pues eso es lo más natural, simplificar la fracción de la izquierda, ¿verdad? Si simplifico 15 veinteavos, pues lo más simplificado posible, sacando quinta arriba y quinta abajo, son 5 cuartos. Pero a lo mejor a alguien se le ocurre poner 30 cuarentavos, ya me puso ahí Luna. Pues sí, duplicar el de arriba y duplicar el de abajo. Bien, entonces hay varias proporciones válidas. Pero vamos a usar la primera que me dieron, que es la simplificación quinta de tercera. Ah, no, es que esta está mal, perdón. No es 5 cuartos, ¿o sí? Más bien, si le sacamos quinta arriba y quinta abajo, no son 5 cuartos. Ahí estaba mal. Serían 3, quinta de 15 es 3 y quinta de 20, ahora sí es 4, ¿verdad que sí?
Entonces, no, no eran 5 cuartos, eran 3 cuartos. Muy bien. Y ya varios contestaron efectivamente que era 3 cuartos. Sí, te perdonamos, María Fernanda, no te preocupes. Bien. Entonces, bueno, de hecho, incluso si nos hubiéramos equivocado, voy a ver qué sucedería si yo también te hubiera seguido la corriente y nos equivocamos. Bueno, no funcionaría este teorema fundamental de las proporciones. Funciona porque aquí le ponemos que 15 veinteavos son 3 cuartos, porque si yo multiplico extremos por extremos, que son estos dos, lo voy a poner como viene en este enunciado, 15 por 4. Pues el resultado de 15 por 4 debe ser igual al resultado de medios por medios. 20 por 3 será cierto. Bueno, pues vamos a decir que del lado izquierdo 15 por 4 son 60. Y del lado derecho 20 por 3 también son 60. Que si nosotros en vez de poner este 3 hubiéramos puesto un 5, entonces 20 por 5 pues me hubiera dado 100. Y 100, entonces diría yo, ¿qué pasó con este par de números? Algo anda raro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí nos hubiéramos dado cuenta de que estaba mal simplificado, ¿no? Bien. Lo que ocurrió entonces aquí al multiplicar 15 por 4 y 20 por 3 es que al trabajar como se debe trabajar una ecuación hacia abajo, tanto del lado izquierdo me quedó el 60 como del lado derecho me quedó el 60 y aquí en vez de usar el símbolo de igual se utiliza un símbolo especial que se conoce como el símbolo de idéntico. O sea, cuando en vez de poner dos rayitas pones tres, a esto se le llama identidad. O también se lee como 60 es idéntico a el 60 que apareció al lado derecho y que por lo tanto, bueno, pues estás probando algo. Estás probando en este caso que efectivamente, vamos a quitar estas marcas, y que efectivamente la fracción 15 veinteavos es igual a 3 cuartos, ¿verdad que sí? Bien, como detalle curioso, otra de las proporciones que me mencionaron eran 30 cuarentavos y que simplificado pues le saco décima arriba y décima abajo, ¿verdad? Entonces desaparecen estos ceros y también me hubiera dado 3 cuartos, ¿no? Y bueno, nada más que ahí los resultados no hubieran sido 60 y 60, hubieran sido 15 por 40, 600, ¿no? Y también 20 por 30 serían 600, ¿no? Bueno, entonces mejor usamos esta. Listo. Bueno, pues este teorema fundamental de las proporciones les mencionaba, nos va a servir para justificar cómo se puede resolver más adelante una proporción que establezcamos, porque bueno, finalmente las proporciones que vamos a manejar no siempre van a estar formadas por puros números. Por ejemplo, en algunos casos, en vez de que aparezca un número en alguna de las partes de la proporción, va a aparecer una variable, por ejemplo, la x. Y si tú quieres saber cuánto vale la x, tienes dos opciones. Una opción sería despejar a la x y otra opción sería la que te enseñaron desde secundaria, usar una regla de 3. Por ejemplo, vamos a dejarlo como estaba. Si ahora me regreso a las letras, eh, bueno, vamos a establecerlo desde el inicio porque aquí ya hay muchas marcas. Si yo tengo la proporción a sobre b es igual a C sobre D y quisiera saber cuánto vale la variable C, entonces, a causa de este teorema fundamental de las proporciones, bueno, se podría establecer lo que llamamos regla de 3, donde el valor de C sería igual a multiplicas los números que están aquí y acá en este par de esquinas, que en este caso son los extremos de la proporción. Multiplicas extremo por extremo y lo divides entre el que sobra, que en este caso es B. O sea que para obtener el valor de C, multiplico A por D y lo divido entre B. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que en este teorema fundamental de las proporciones podríamos aplicar algo de álgebra. Si la D está dividiendo del lado derecho de la igualdad,
¿verdad? Que podemos pasarla multiplicando y quedaría A por D. Al mismo tiempo, esta B que está dividiendo del lado izquierdo de la igualdad puede pasar multiplicando. Y si ya pasé la D multiplicando, la B y la C se multiplican también. Es más, voy a poner la flechita aquí para decir que del lado derecho queda B por C. Entonces, bueno, pues este teorema fundamental de las proporciones finalmente justifica lo que va a ser la regla de 3. Nota, si yo quiero el valor de C, lo que podríamos ver en vez de la regla de 3 es que esta D está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y obtendríamos precisamente esa D de este lado multiplicando a la A, ¿verdad que sí? Bien, bueno, pues eso es la regla de 3 y la vamos a practicar más adelante cuando tengamos ejemplos como les platicé hace rato. Cuando en una proporción aparezca una variable, vamos a poder resolver esa variable ya sea despejando o con esto que se llama regla de 3. Muy bien, ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí en esta página 10? Bueno, pues ya que hablamos de razones y proporciones, el tema que va a seguir es el tema de el teorema de Tales, que tiene que ver con proporciones, y la semejanza, que también va a tener que ver con proporciones. Ya platicamos desde la clase pasada, por ahí había un postulado un criterio o postulado de congruencia que no era propiamente para congruencia, sino más bien para semejanza de figuras. Bien, y bueno, entonces tanto el teorema de Tales como la semejanza de figuras tienen que ver con esto que son las proporciones.